Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hijos del reino de Dios. Aquí comienza Caminando por el Reino, especial de Navidad, con Rob Ronaldo. Bienvenidos a Caminando por el Reino, una Navidad en Cristo. Esta semana estamos en una semana especial de Navidad y con un recuento de nuestra temporada, para la cual te invitamos a disfrutar. Cuando el Dr. Lucas, discípulo formado por Pablo, entrevista a María, probablemente el hecho más notable de Jesús en su niñez es cuando éste se pierde en el templo, a la edad de 12 años. Lucas relata este episodio de la siguiente manera. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el Festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos y escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Por qué tuvieron que buscarme?», le respondió. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Lucas capítulo 2, verso 41 al 52 en la versión NTV. Pocas veces es hablado este pasaje de la Escritura de la cual tenemos mucho que escarbar. Primero, no puedo ni imaginar la desesperación de María y José al ver que su hijo mayor no estaba entre la parentela. 3 días estuvieron buscándolo. Quiero que entendamos que por muy hijo de Dios que haya sido Jesús, sus padres son padres, y el instinto paternal no se puede abstraer de nuestra naturaleza, y menos la desesperación de una madre como María. ¿Cuánto dolor debe haber sido ese episodio para que Lucas lo dejara registrado? ¿Cuánto mensaje también nos revela este episodio de Jesús que el Espíritu inspiró a Lucas a dejar este registro relatado por María? A ella le quedó marcado esto en su corazón, tal como dice el versículo 51. Esto probablemente le recordó a María que ese era Dios manifestado en carne. Debe haber sido difícil criar un hijo de esta estirpe, pero su reacción es de una madre por un hijo, y por muy hijo de Dios, igual se llevó el reto correspondiente. Pero él le dice algo muy revelador. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Yo estoy aquí en la casa de mi padre. Y es verdad, el mundo hoy busca a Dios en los lugares equivocados. Lo busca a través de la meditación, a través del yoga, a través de las filosofías, incluso algunos lo buscan a través de la política y los sistemas de este mundo. Pero no lo buscan en donde Él está. Y no me refiero a un recinto mal llamado iglesia, pero sí buscarlo en medio de los hijos de Dios, en aquellos que conformamos la iglesia de Dios, la eclesía del reino. Porque ese es el propósito de Dios, que nos apoyemos, que nos alentemos a buscar a Dios. Jesús estaba en los asuntos de su Padre, tal como lo dice la versión Reina Valera. Estaba en el diálogo con los maestros de la ley. Así es como fue creciendo, ligado al pacto antiguo, debatiendo con aquellos que creían saber, pero ya estaban maravillados de la sabiduría que este joven Jesús, con solo 12 años, ya tenía. Porque allí estaba encarnado el mismo que firmó el pacto antiguo con Moisés, pero ahora estaba madurando para finiquitar ese pacto y abrir uno nuevo. Lucas, al escribir las últimas enseñanzas de Pablo dedicadas a los hebreos, las palabras del apóstol son: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto,
establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8, verso 6 en la versión Reina Valera. Jesucristo es el mediador y garante del nuevo pacto. El pacto eterno, un pacto nuevo para los hijos de Israel, ya que para ellos es dedicada la carta, pero para nosotros este es el reflejo del pacto eterno, pues Dios lo hizo en Cristo antes de la fundación del mundo, según lo que nos dice Pablo en la carta a los Efesios. Jeremías lo profetizó acerca de esto en el año 580 a.C. aproximadamente, que Dios iba a hacer un mejor pacto con Israel. Un pacto que no solo los iba a abarcar a ellos, sino que a todos los hijos de Dios. Y haré con ellos pacto eterno. Pero no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías capítulo 32, verso 40 en la versión Reina Valera. Ya lo dijimos al principio de este recuento. Cristo vino a quitar todos los paradigmas y a hacer las cosas no al gusto de los hombres, sino en base al propósito de su venida. La venida de Jesucristo no solo fue para cumplir las profecías, sino para darnos acceso a la gloria de Dios. Ser nuestro sumo sacerdote, y no según el orden de los levitas y la ley, sino un sacerdote distinto, un sacerdocio nuevo, según el orden que Dios mismo estableció por medio de Melquisedec. Por esto que es el debate constante en los evangelios de Cristo con los defensores de la ley y la religión. Es un debate que iba a continuar en el tiempo. Pablo estuvo sus 32 años de ministerio debatiendo y peleando por la sana doctrina. Es el hombre el que con su mente cerrada no quiere entender que Dios no es un viejo retrógrado con barba sentado de ocioso en el cielo. No es un Dios castigador y tirano como algunos lo quieren pintar. Eso, mis amigos, es un invento de la religión para mantenerte culpable y rezar como autómata de la fe: por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Jamás Dios ha querido que te sientas culpable. Por eso vino a firmar un pacto en el cual, como dice Jeremías, Él se olvidará de todos los pecados. Él quiere tener un contacto contigo directo, sin intermediarios, y menos con un hombre sucio de mente que vista sotana, o un lobo ladrón vestido de oveja desde un púlpito. La venida de Cristo a la tierra tiene que ver con la redención. El pacto es un contrato legal que Dios ha firmado por medio de Cristo y sellado con su sangre en la cruz. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por su sangre del pacto eterno. Hebreos capítulo 13, verso 20. Su sangre gloriosa selló el pacto. Por eso que no es necesario celebrar el rito de la Eucaristía, porque esto no es una transmutación, eso es un rito sin base bíblica e impuesto por la religión. Los hijos del reino celebramos al Rey que vive para siempre, su victoria en la cruz, y que por sus heridas en esa cruz se llevó también nuestras enfermedades. A Él levantamos la copa de vino y comemos el pan contentos y en familia, sabiendo que en Él también nosotros somos más que vencedores, según lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. El pacto eterno fue lo que por muchos años no logró entender Pedro, y menos los apóstoles de la iglesia en Jerusalén. Por años tuvieron envidias ministeriales contra Pablo, y la hipocresía invadió a muchos de ellos, sin entender que Cristo vino a sacar toda la religión judía. Pero el hombre es tan porfiado y tan obtuso de mente, y que convirtió el evangelio también en religión. Preocupado de lo exterior, viviendo en hipocresía hasta el día de hoy, ¿de verdad podemos pensar que Dios vino a este mundo para que te pongas falda larga y uses un moño? ¿De verdad crees que Dios es tan inverosímil que Él impone este tipo de reglas absurdas? Si Él vino a cumplir la ley y a eliminar la ley como tutora nuestra, es decir, como una niñera, ¿por qué habría de poner otra niñera más para nosotros? Es decir, entregar un cúmulo de enseñanzas para que vistas de cierta forma, o hables de cierto modo, o te peines de cual forma.
¿Por qué un Cristo que irrumpe en el tiempo de los hombres de manera tan poco convencional y sacando todos los paradigmas habría de crear reglas que tampoco te aportan para ser salvo? ¿No crees que la religión es un invento humano y que Cristo jamás vino a instituir? ¿No lo sientes así? Nosotros, aquí en Caminando por el Reino, entendemos que el plan de Dios es muy simple, porque Él quiere tener una relación contigo. Cuando la transformación empiece desde tu interior, tú vas a sentir la gloria de Dios y todo lo demás pasará a segundo plano. El desafortunado problema de Pablo con los galos le obligó al apóstol a dejar por escrito el refuerzo de la sana doctrina. Y esos registros son los planos de arquitectura de la eclesía dejados por Dios para que nosotros construyamos la asamblea del reino en estos días. El pacto eterno es la expresión visible del propósito eterno de Dios. Es la promesa fiel e irrevocable de Dios firmada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda de Jesucristo de su cuerpo en la cruz fue una vez y para siempre. Con esa ofrenda Él se convirtió en el mediador de un pacto eterno con Dios y de cual tú y yo hoy somos herederos en Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versos 10 y 14 en la versión Reina Valera. Lamentablemente hasta el día de hoy tenemos evangelios con sabores diferentes. Porque el hombre es cerrado de entendimiento y quiere debatir puntos de vista en su humanidad, siempre en la carne y no en el espíritu. Siempre va a ser pugna de quienes no escuchan la voz del Señor. Es tan simple el plan de Dios que el hombre no lo entiende así e intenta agregarle trabas. La llegada de Cristo al mundo fue en obediencia al propósito de Dios, pero también fue para darnos vida y vida en abundancia. En esa pequeña localidad de Judea, en ese pequeño pueblo llamado Belén, nació el Rey que hoy nos da promesas fieles por un pacto eterno, sellado con su sangre una vez y para siempre, para que tú y yo podamos celebrar y dar gloria a Dios porque Él vino, murió en la cruz y Él vive para siempre, para que vivamos también en Él, bajo el fundamento de apóstoles y profetas. En Cristo, nuestra roca fuerte. Aleluya. Amados, los invito para mañana para el último episodio de este especial de Navidad de Caminando por el Reino y a disfrutar de estar en el reino del Señor. Que nuestro Jesucristo, nuestro Señor, te honre por esparcir la sana doctrina y ser parte de la gran familia del Señor. Y a quienes se suman hoy a estas transmisiones, bienvenidos al reino de Jesucristo. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Oh amor profundo, inmenso amor, de gozo llena el corazón, que el Dios eterno en su bondad tomará forma corporal. Fue por nosotros su oración, su enseñanza y su
blasfemias, burlas y dolor. Y para darnos vida y luz, halló la muerte en una cruz. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Hosana, Hosana, nació el Salvador. Hosana, Hosana, Jesús el Redentor. Mas en su triunfo el nuestro está, y junto al Padre en nuestro hogar. Nos da su espíritu y en él hallamos gozo, paz, poder.